Queridos amigos de Internet, ¿cómo están ustedes? Y en primer lugar, un saludo muy afectuoso, con mucho cariño y un abrazo en Cristo y un feliz año 2012. Pues la intención de grabar este video con el padre Wenceslao Ferrusquía y un servidor es explicar de alguna manera por qué en la palabra y yo, con los evangelios que estamos grabando semana a semana, porque en la intro aparece la palabra vamos, pero lo singular de esta palabra es que la ponemos con B grande. Vamos a ver por qué. Padre, ¿se acuerda cómo surgió esta idea de vamos? Sí, me acuerdo de una ocasión en la que estábamos platicando. Jorge me preguntaba: padre, me parece un poco injusto que ustedes los sacerdotes tengan muchos medios para santificarse y para alcanzar la salvación, y que los religiosos aún ellos tengan una regla de vida para alcanzar la santidad. Y nosotros los laicos, ¿qué? ¿Hay alguna regla de santidad, alguna regla de vida que nos ayude para poder alcanzar la santidad aquí donde nosotros vivimos, en el ambiente donde nos movemos todos los días? Sí, me recuerdo que te contesté. Hay muchas congregaciones, ofrecen también regla de vida para laicos. Tenemos, por ejemplo, la Tercera Orden Franciscana, Carmelita y otras órdenes religiosas o monásticas ofrecen una regla de vida para laicos, pero sí implica formar parte del grupo. Pero así, y tenemos también una directriz muy especial, específica en la Iglesia, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice el Papa que quien hace lo que el Catecismo ofrece, con eso alcanza la santidad. Pero recuerdo que tú decías algo más concreto, padre, algo más concreto para nosotros. Yo recuerdo en esa ocasión que usted me decía, me gusta, haz los estatutos. De momento, en ese momento dije, no, qué barbaridad hacer estatutos. Pero me llevé la idea que en la noche y pensé, bueno, ¿qué es lo que muchos de ustedes ya hacen, lo que ya hacemos o qué nos faltaría? Y empecé pensando que la lectura de la Biblia es muy importante porque es la forma normal y natural en que Dios se comunica con nosotros. Muchas veces hablamos y pedimos y le decimos cosas, pero no le damos el tiempo a nuestro Señor de que Él se comunique con nosotros. Por lo tanto, la Biblia, la lectura de la Biblia es de lo más importante y lo pusimos en primer lugar y con B grande. Y el padre desarrolló la idea, aún mejor, con un cuadernillo que se llama La Palabra y Yo. Padre, ¿en qué consiste? Por favor, explíqueles a nuestros amigos en qué consiste este cuadernillo. También en la reflexión surgió que hay una dificultad muy grande para una persona común y corriente, es decir, un laico, o incluso nosotros los sacerdotes o los religiosos, llevar una disciplina en la lectura de la palabra. Y es una queja constante de los cristianos católicos, es decir, los feligreses de la parroquia. Padre, leo la palabra de Dios, pero no se me queda nada. Comienzo a leerla, pero después no sé cómo seguirle, porque no la entiendo. Surgió de ahí la idea de hacer un instrumento que vaya ayudando a crecer en la disciplina de la lectura diaria de la palabra de Dios. Y está basado el método del cuadernillo en la Lectio Divina, es la lectura tradicional de la Iglesia, pero reducida a su mínima expresión y siguiendo 4 preguntas o 4 momentos. El primero es escoger el texto bíblico, y el texto bíblico es la lectura del Evangelio de todos los días que propone la liturgia, es decir, el Evangelio de la misa de todos los días. Se lee, después viene la primera pregunta: escribe
la cita y el versículo que más te llamó la atención. Y se trata de eso, de escribir el versículo con una doble intención: aprenderse esa cita de memoria, pero también saber dar razón en dónde se encuentra ese texto, esa cita concreta. No tiene mayor problema. Con la disciplina, es decir, leyendo el Evangelio y haciendo eso, de escribir el texto con la cita, con el tiempo y sin mayor problema uno va a aprender a dar razón en dónde se encuentran en la Sagrada Escritura o en el Evangelio, concretamente, ese texto, que es lo que nos falta a nosotros los católicos. La segunda es: ¿qué te dice la lectura que acabas de leer? O sea, el mensaje, ¿qué mensaje te deja personalmente a ti? Y el mensaje es tan directo, es tan claro, tan personal, que cada quien le dice lo que el Espíritu quiere decirle. Y se va uno llenando del mensaje. Es una respuesta de la palabra de Dios a ti y a mí todos los días. Así la palabra se convierte en alimento. La tercera pregunta es: ¿y a qué te compromete? Es decir, ¿a qué te inspira a hacer? Se trata de hacer vida la palabra. No solamente es el mensaje, sino que la palabra se vaya encarnando en ti, se vaya encarnando en mí. Aplicarla, vivirla. Y por último, para crecer en la oración, en esa íntima comunión con Dios a través de la palabra, es que te inspira a responder al Señor a través de la oración. Concretamente es: haz una oración respondiendo al Señor al mensaje que te acaba de dar en este texto bíblico. Y así Dios nos habla, Dios nos manda que hagamos algo, que vivamos el mensaje que nos da y que le respondamos en esa íntima comunicación con Él. Y uno va creciendo día con día en esa amistad con Él. Y sobre todo va creciendo en la gracia. Porque quien se alimenta de la palabra de Dios, se alimenta de la gracia y crece en la gracia del Señor. Que ese es el objetivo de esto, este primer momento del movimiento Vamos. Y conste que acabo de decir movimiento no como un grupo de personas, no como un movimiento católico. Movimiento quiere decir, es un cambio de mentalidad, un cambio de pensar, un cambio de vivir a través de crecer en la íntima comunión con Dios. Así, o explicamos más. Creo que está perfectamente. La segunda letra es la A de adoración. Y ligando un poquito la primera, que es la lectura de la Biblia, fíjense amigos que me acabo de enterar con todos estos evangelios del nacimiento de Jesús en Belén. Me enteré que la palabra Belén, que en arameo se dice Bet-Lehem, y Bet quiere decir casa y Lehem pan, la casa del pan. Y esto nos introduce a la segunda letra, que es la adoración perpetua. El Padre ha tenido a bien abrir la capilla del Santísimo las 24 horas del día y los 7 días de la semana y los 365 días del año. Y estamos en proceso de formar el grupo de adoración perpetua. Es indudable las gracias que se reciben ahí. Nos decía el Padre que muchas veces no sabemos qué o cómo orar o qué decirle al Señor, que con tan solo estar ahí presentes con Él se reciben todas esas gracias. Y bueno, los árboles no crecen en 3 días, es un proceso que el Señor nos va llevando y nos va enseñando a cómo adorarle, a cómo agradecerle, a cómo comunicarnos con Él en forma personal y a veces también en forma grupal. La adoración. Después, Padre, ¿qué sigue? Quiero ahondar un poquito más en el aspecto de la adoración.
vamos tiene como finalidad alcanzar la salvación, alcanzar el cielo. Esa es nuestra meta última. Y si no lo logramos, no tiene caso nuestra vida. ¿Por dónde lo vamos a hacer? Por el camino de la santidad. Pero no se puede alcanzar la santidad si uno no está en íntima comunión con Dios. Porque la santidad es una vocación universal, es decir, para todos. Pero la santidad la tiene que lograr uno a través del camino de la ascética y de la mística. ¿Qué es eso? La ascética es la disciplina, la constancia de seguir caminando por ese camino de la santidad hacia la casa del Padre. Y la mística es esa intimidad con Él, esa cercanía a través de la oración y a través de el estar constantemente, a través de la Sagrada Escritura, la lectura de la palabra, a través de la adoración. Cuando uno va a la capilla del Santísimo, a uno le da miedo, a las personas realmente le da miedo. ¿Qué voy a hacer allí si no sé orar? Si no sé qué decirle, si se me acaba rápido, si no sé rezar el rosario o rezo el rosario una y otra vez. ¿Qué hago, Padre? Es la pregunta. La respuesta que les doy comúnmente es: acércate. Y si no tienes nada que decir, no digas nada. Acércate. Acércate a la presencia. Porque la cercanía de tu presencia a la presencia del Señor te llena de gracia. Acércate. No se trata de que tú vayas a decirle algo, sino que Él te llene de su gracia. No se trata de que tú vayas a ofrecerle algo, se trata de que Él te ofrece algo para que te lleves. Esa es la gracia que nos da el estar allí. Se trata de que tú reconozcas que Él está presente. Los que no se acercan es porque cuesta trabajo aceptar la presencia de Dios en la Eucaristía. Por eso los invito a que hagamos el esfuerzo, esa base de constancia, el que se puede lograr formar parte de este grupo de personas que quiere entrarle al movimiento. Vamos, a través de la oración al Santísimo Sacramento, a la hora que puedas, como puedas, cuando puedas. Yo quisiera presentarles también a una colaboradora nuestra, que es Lupita García de Gaspi, para que nos hable aquí junto con el Padre acerca de las tres últimas letras que nos faltan, la M, la O y la S, a ver qué significan. Pásale, Lupita. Buenas tardes, Padre Güences. Pues es un gusto para mí estar esta tarde con usted, contribuyendo a mostrarle a todo el público de los cibernautas la constitución de esta palabra tan hermosa, de esta regla de vida. Pues nos quedamos con la letra M de misa. Nos podría decir, Padre, yo me atrevo a hablar de mi experiencia personal. La misa constante pues es un alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, pero por favor díganos usted cómo va a enriquecernos esa parte de la misa en este proyecto o en este movimiento. Uno de los mandamientos de la Madre Iglesia es oír misa los domingos y fiestas de guardar. Es el precepto mínimo, el mandamiento mínimo que podemos nosotros hacer para estar en esa íntima relación con Dios. Pero si queremos caminar los caminos de la santidad y queremos llenarnos de la gracia, necesitamos dar un poco más. Y yo diría que lo mínimo que podemos hacer es asistir a la misa diaria. ¿Por qué? Porque si algo tenemos grandioso en la Iglesia Católica es la celebración del sacrificio de Jesucristo, la misa. En la misa nosotros nos alimentamos con la palabra. En la misa nosotros nos alimentamos con el cuerpo y la sangre de Jesús. En la misa nosotros celebramos el misterio pascual, o sea, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Y si de veras nosotros queremos alcanzar la gracia, no hay mejor medio que la Santa Misa. Y aquí se trata de eso,
¿Quieres gracia? ¿Cuánta gracia quieres? ¿Quieres gracia? ¿Cuánta gracia necesitas? ¿Quieres gracia? Pues acércate a la gracia. Hace rato les decía que nuestra vida es como la batería en el teléfono celular, ahora que están de moda. Que si quieres que te dure más la carga, la batería, necesitas enchufarlo un poco más de tiempo. Si quieres tener menos carga en la batería, pues déjalo poquito, se te va a acabar rápido. Así pasa también con la vida espiritual. Si quieres tener más gracia, pues ándale con más disposición, está un poco más de tiempo con Él. Por eso la misa diaria es parte de la disciplina, de la ascética que les di hace un momento. Ser constantemente disciplinados en esto del camino de la gracia. Y pues continuando con la composición de la palabra vamos, Padre, sigue la O de oración. Me imagino que es algo muy similar a mayor oración, más alimento, pero mejor con sus palabras, Padre. Sí, la oración es la constante comunicación con Dios. Jesús es el mejor ejemplo. Jesús oraba constantemente, estaba en constante comunicación con su Padre. La oración es la vía más perfecta y más eficaz para poder recibir el mensaje, la palabra, la comunicación con Él. Y de hecho, hace falta todavía desarrollar un instrumento que nos ayude en esa disciplina de la oración diaria. Si algo nos dice nuestra experiencia personal, que es muy difícil ser constante en la oración diaria, esa oración personal, no el rezar solamente. Rezar es muy bueno, pero hacer oración, es decir, estar en constante comunicación personal, íntima con Dios, con Jesús, es difícil, y por eso necesitamos un instrumento. Estamos preparando un instrumento que dentro de poco les mostraremos también, que vaya ayudando a una persona común y corriente, es decir, a un laico, crecer en esa disciplina de la oración diaria. Y por último, Padre, pues es la letra S de servicio. Yo creo que los que hemos ya tomado el taller de evangelización y que hemos tenido un encuentro con nuestro Señor, nos damos cuenta que todo lo demás a lo mejor no tendría el mismo valor si nosotros no empezamos a poner en práctica pues ahora sí que la conducta que tuvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra de servir. Él siempre estuvo ayudando en todo momento, ¿no? Siempre hacía milagros, era un hombre trabajador, era el ejemplo del vivo amor. Tenemos muchos ministerios en la iglesia. Pues platíquenos, Padre, ¿en qué consiste la palabra servicio? La santidad no es otra cosa sino el servicio al más pobre, el servicio al más necesitado. Si nosotros nada más quisiéramos alcanzar la santidad, nos acusarían a nosotros de ser, como dicen vulgarmente, personas mochos o santurrones. Y creo que el movimiento Vamos no pretende eso. El movimiento Vamos pretende de veras alcanzar ese camino de santidad, proseguir ese camino de santidad bien plantados en la tierra. Santiago, el apóstol, dice: muéstrame tu fe con obras. De eso se trata. ¿De qué sirve decir sí creo si no lo mostramos? ¿De qué sirve decir yo creo en Dios, pero no soy capaz de arrodillarme ante Él o postrarme ante Él para adorarlo? ¿De qué sirve yo creo en Dios si no soy capaz de asistir a la misa? ¿De qué sirve decir sí creo en Dios si no lo conozco a través de la lectura de la palabra? ¿De qué sirve decir sí creo en Dios si no soy capaz de comunicarme con Él? ¿De qué sirve decir sí creo en Dios si no soy capaz de tenderle la mano al más necesitado, como lo hizo el buen samaritano?
un buen cristiano, un buen católico, un buen santo, siempre estará inmerso y comprometido en las necesidades de sus prójimos, de los que están cerca. Por eso es importante este último elemento del movimiento Vamos, el servicio, la caridad pura. No estoy hablando del amor como sentimiento, sino del servicio. Aquel que más lo necesita, cuando sea necesario, hay que estar allí. Y eso no lo podemos presumir. Eso se ve. Son hechos. Son hechos. Si lo hace, se ve. Si no lo hago, no se ve. Esa es la santidad. Alguien decía, la santidad no se puede medir. Yo diría, la santidad se puede medir en las obras, en los hechos. Pues muchas gracias, Padre. Creo que ya quedó muy claro. Y ahora sí que es una metodología completamente integral. Gracias por habernos acompañado en estos momentos y reciban, como dice Jorge Casillas, un abrazo en Cristo. Y yo quiero despedirme solamente diciéndoles, si te parece justo, bueno, conveniente esta propuesta, acéptala, vívela, difúndela. No es nada nuevo, no es un invento que estemos presentando ahora, es algo que a lo largo de la historia de la iglesia, aún más a lo largo de toda la historia de la salvación, Dios nos ha propuesto. Simplemente la queremos poner en concreto con esta palabra, vamos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y permanezca para siempre. Pues vamos a empezar a conocer a Cristo, vamos a estar con Él. O sea, es una palabra chiquita, es enorme, grande, por todo lo que significa y todo lo que nos ha regalado Dios. O sea, todo lo que estamos con Él, vamos a conocerlo, todo repito, vamos a trabajar para Él, vamos a acercar más gente a la iglesia, vamos a estar con Dios.